Dios les bendiga, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Este día es un privilegio compartir con ustedes un estudio más en cuanto a lo que son las dispensaciones. Hoy vamos a estudiar y a examinar la dispensación de la conciencia. Siempre les digo, mi nombre es Eduardo Saravia y es un gusto, es un privilegio contar con cada uno de ustedes, con ese deseo que tienen de aprender de la palabra de Dios, ese apetito grande de estar constantemente nutriéndose de algo tan poderoso como es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero vamos a ponernos a cuenta y le decimos, Señor, te damos gracias en esta tarde por el estudio que vamos a tener. Señor, que tu Santo Espíritu que nos habita nos guíe en todo lo que vamos a decir y hacer. Contamos, Señor, con que tú nos vas a guiar, que no vamos a decir nada de nuestra propia cuenta, sino que todo lo vamos a hacer conforme a tu voluntad. Guíanos en todo el estudio. Ayúdame a mí, Señor, para no decir nada en mi propio pensamiento, sino que todo sea conforme a tu voluntad. Y que abras el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos que están dispuestos al estudio de tu palabra. Bendícelos grandemente. Ayúdales, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como decía, es un privilegio contar con cada uno de ustedes este día y estudiar lo que es la palabra de Dios. Vamos a examinar la dispensación de la conciencia. Y ¿qué vemos primero? Vemos aquí un esquema a donde encontramos las dispensaciones y en todo esto lo que vamos a ver es en la palabra de Dios vamos a estudiar y vamos a encontrar pues todo lo que vamos a decir en esta materia, el estudio acerca de las dispensaciones. Esto nos ayuda a nosotros al momento de enseñar, al momento de predicar, ubicarnos en el contexto de qué estamos diciendo y en qué estamos hablando. Bueno, comenzamos con lo que es la eternidad pasada y ustedes ya estudiaron lo que es la dispensación de la inocencia. ¿Cuánto tiempo pasó para esto? No lo sabemos. Y terminó con un juicio. Siempre recuerden algo, que cuando una dispensación terminaba siempre con un juicio. Y aquí es la expulsión del huerto del Edén, en el caso de Adán y Eva. Ellos fueron expulsados. Y luego comenzó la dispensación de la conciencia, que duró aproximadamente 1550 años, terminando con el juicio del diluvio universal. Luego inicia lo que es la dispensación del gobierno humano, que duró 450 años. A estas tres dispensaciones se les conoce también como la dispensación de los gentiles. Algunos hacen este tipo de divisiones y nosotros ya sabemos, cuando oigamos que están hablando de la dispensación de los gentiles, están hablando de la inocencia, la conciencia y el gobierno humano. Luego tenemos el inicio de la dispensación de la promesa, que duró 500 años, terminando con el juicio de Egipto y comenzando con el periodo de la ley. Ahí vamos a la quinta dispensación, y a estas dos dispensaciones se le llama la dispensación de Israel. ¿Qué podemos ver aquí? Que la dispensación de la ley inició en el monte Sinaí y terminó en el monte Calvario, a donde todo el pecado de la humanidad fue cargado en el Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que termina con ese juicio, pero es el juicio sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él cargó, Él pagó por todos nuestros pecados. Y ahí se inicia la dispensación de la gracia, que no tenemos el tiempo, porque todavía estamos nosotros en esta dispensación, y también es conocida como la dispensación de la iglesia. Esta va a terminar con el rapto
de la iglesia y luego 7 años de tribulación y luego encontramos que tenemos la segunda venida del Señor Jesucristo cuando Él viene a la tierra y entonces ahí también hay algunos juicios y encontramos que comienza la dispensación del reino, conocido también como la dispensación de Israel y la iglesia. Entonces, luego tenemos lo que podemos ver aquí como el juicio final. Lo conocemos como el juicio del gran trono blanco. Entonces, ahora vamos a entrar a la parte que nos tiene aquí esta tarde, que es la dispensación de la conciencia. Entonces, aquí, como les decía anteriormente, estamos en la dispensación de los gentiles. Vamos a estudiar y encontramos que las bases de la conciencia desde la caída hasta el diluvio lo podemos ver en Génesis capítulo 3, del versículo 7 al capítulo 7, versículo 23. Allí podemos nosotros entrar en el estudio de eso. Entonces, Génesis 3, del 6 al 10. Si usted tiene una Biblia, por favor, hermano, que no dudo que él no la tenga, sino que sé que la tiene, vamos a leer en Génesis capítulo 3, del versículo 6 al 10. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí comenzamos a ver el estado del hombre al principio de esta dispensación. ¿Qué es lo que vemos en él? Una culpabilidad, ¿verdad? Él cuando le dice a Dios, ¿a dónde estás? En algunas versiones, y he oído a alguien que dice que no fue exactamente así, sino que le dijo, Adán, ¿por qué estás a donde estás? Precisamente Dios sabía a dónde estaba Adán, sabía que él estaba escondiéndose cuando tenían comunión y hablaban día a día. Y por eso él se esconde de la presencia de Dios por temor a ser descubierto en cuanto a su culpabilidad. Dice el punto número 1. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos ver que ellos estuvieron desnudos? La palabra de Dios no lo declara, pero es posible que pasó mucho tiempo a donde ellos se mantenían completamente desnudos y no había ningún problema, porque todavía no habían conocido lo que era el bien y el mal. Sus ojos no habían sido abiertos porque solo conocían lo bueno de Dios. Ahora ya conocían lo malo. Ahora ya podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quién? De Adán y Eva. Y conocieron que estaban desnudos. Antes no lo sabía, pero ahora sí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre siempre ha tratado de cubrir su pecado y nunca lo va a lograr delante de la presencia de Dios, porque cuando uno trate de hacer eso, lo que está haciendo es tratando de justificarse en su vida pecaminosa. Y aquí está claro, lo vemos nosotros con mucha claridad. Génesis 3:22 dice,
Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Por eso es que fueron expulsados del huerto del Edén, para que ellos no tuvieran esa oportunidad de comer del árbol de la vida, como lo hicieron con el otro árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, el punto número 2 dice, como factor reinante, Dios ha construido dentro del hombre la conciencia para que pueda tener la experiencia de las consecuencias de sus malas acciones. Queridos hermanos, usted sabe que no necesitamos que nadie nos esté señalando cuando nosotros hemos cometido alguna falta. Nosotros mismos sabemos perfectamente bien y el Espíritu Santo que nos habita nos va enseñando cómo nosotros hemos fallado. Hay uno de los versículos que me gusta mucho en Gálatas 6:7 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se cosechará. ¿Por qué? Porque aunque usted se esconda, aunque usted haga lo que quiera, como Adán lo hizo, escondiéndose, Dios conoce bien nuestra vida y nosotros podemos entrar en esa escondernos delante de Dios, pero la conciencia siempre nos va a enseñar que estamos haciendo las cosas que son impropias, que no agradan a Dios. Y por eso dice Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Acaso Adán no hablaba con Dios antes sin tener ese temor? No lo tenía y hablaba. La palabra de Dios lo dice. Pero ahora, ¿por qué tenía miedo? En primer lugar, había desobedecido a una orden. Dios le dio libre albedrío, le dio libertad, pero le puso un límite. ¿Y cuál fue el límite? Uno nada más, que del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que de él comieras, morirás muriendo. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, él falló. Falló porque pecó y desobedeció. Y por eso es que se le llama el pecado de Adán, porque quien fue engañada fue Eva. Pero cuando se le preguntó qué había pasado, él trató de justificarse. ¿Y qué es lo que dijo? La mujer que tú me diste. ¿A quién estaba culpando? Estaba culpando a Dios. A veces no nos hacemos responsables de nuestras faltas, sino que nosotros señalamos a otros cuando debemos confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. El Señor pudo haber perdonado a Adán, aunque le hubiera dado otras restricciones o algo, pero Él pudo haberle dicho, he fallado, no, sino que lo que hizo se escondió, como muchas veces nosotros hacemos. Y él estaba con temor, estaba con miedo. Y sabemos nosotros que la conciencia es como una luz de alarma en el tablero de los vehículos. Y cuando se está encendiendo una luz roja, algo está indicando, porque algo está pasando y debemos tomar en cuenta eso. Eso mismo pasa con nosotros. Sabe que el Espíritu Santo que nos habita nos indica, es el indicador que nosotros estamos fallando a los estándares de Dios, a lo que Dios ha dispuesto. La conciencia es como una balanza entre el bien y el mal, y allí estamos nosotros en ese momento que si hemos fallado a Dios, la balanza se inclina hacia el pecado y debemos nosotros mantenernos siempre con el gozo del Señor. Punto número 3. La palabra de Dios nos dice que la conciencia del hombre puede ser cauterizada y por lo tanto perder el sentido de la precaución. Esto es tremendo, hermano.
Porque cuando un cristiano o cuando una persona tiene cauterizada la conciencia, se les puede estar indicando la falla y lo que pasa es que ya no hace caso a lo que sucede, ¿verdad? Porque ignora lo que la palabra de Dios nos está indicando y no quiere hacer caso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que cuando nosotros estamos conscientes y todavía no hemos llegado a ese punto de tener cauterizada la conciencia, en ese momento nosotros estamos alerta y entonces podemos venir a los pies de Cristo y confesar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando tenemos cauterizada la conciencia, podemos estar haciendo las cosas y como que no pasa nada. Cuidado con eso. Ahora veamos lo que dice Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y apostatar es regresar, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo, oigan bien, cauterizada la conciencia. Hay muchos predicadores que lo que están haciendo es tratando de tener una vida cómoda a través, por medio de los hermanos. Y es porque ellos no han entendido lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la vida del cristiano es un estilo de vida, no es un medio para vivir, pero muchos lo han tomado así y son estos que tienen cauterizada la conciencia, no se han dado cuenta. Ahora, ¿qué quiere decir cauterizada? Bueno, viene de la palabra griega cauteriazo, que significa quemar con un hierro al rojo hasta volver insensible. En tiempos de guerra, cuando alguien sufría una herida de bala o de bayoneta, espada, lo que sea, y no tenían nada de primeros auxilios para curar, lo que hacían era poner un hierro, como nos dice aquí, al fuego, y cuando estaba el rojo vivo, quemaban la herida y entonces cesaba la sangre, aquello quedaba cocido y entonces ahí nomás se sellaba. Entonces no pasa nada con aquel que tiene cauterizada la conciencia, es como una callosidad que ya ni vergüenza le dan las cosas que hace. Lo toman tan natural que es peligroso. Debemos entender nosotros eso caso. Punto número 4. Dios dijo que inclusive aquellos que no poseen la ley escrita tienen que dar cuenta. No importa si son judíos o gentiles. Y por lo tanto saber diferenciar entre el mal y el bien. Vean, Dios dijo que inclusive aquellos que no poseen la ley escrita. Recuerdo en una ocasión, no lo tengo muy así con certeza, seguro, pero en una ocasión el hermano Teodoro Nájera estuvo en Machu Picchu y él contaba que cuando subió a esas alturas había como una especie de una puerta a donde luego enfrente de la puerta había un gran precipicio y que allí lo que hacían era tiraban a aquellas personas que habían robado, que habían violado, que hacían muchas cosas que dentro de la tribu no era lo propio. Entonces me llama la atención porque dice, Dios dijo que inclusive aquellos que no poseen la ley escrita, muchas de esa gente tenían más conciencia y más claridad de hacer las cosas que Dios manda por naturaleza misma. Tienen que dar cuenta. O sea, todos vamos a dar cuenta un día delante de Dios. Y al que más se le dio, más se le demanda. No importa si son judíos o gentiles. Y por lo tanto, saber diferenciar entre el bien y el mal. Eso es sumamente importante. Nosotros tenemos un mapa de vida que nos ayuda a nosotros a mantenernos en la ruta indicada hacia el día que nosotros estemos en la presencia de Dios.
Porque con todo lo que nosotros aprendamos aquí, con todo lo que nosotros tengamos en nuestra mente en cuanto a la palabra de Dios, con eso vamos a trascender hacia la presencia de nuestro Dios. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Y por eso es importante el estudio de la palabra de Dios como lo estamos haciendo en este día. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, o sea, los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿el qué? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Dios nos ha dotado con eso. Y es la gracia de Dios lo que nos ha dado una conciencia, tanto a creyentes como no creyentes, para tener ese conocimiento en cuanto al bien y el mal. Por supuesto que hay una gran diferencia en cuanto al creyente, porque nosotros, sabiendo que hacer esto y aquello es contra la ley de Dios, nosotros no lo hacemos. Y al final no lo hacemos por amor a Dios, porque Él nos amó y nosotros no queremos fallarle. Pero mucha gente hace las cosas como que no pasa nada. Y por eso a veces la gente está sinvergüenza. La hace una vez, la vuelve a hacer, pero es que no tiene ese razonamiento, no tiene esa conciencia, y porque la conciencia a nosotros, dice, nos acusa o nos defiende. Y nosotros debemos aprender acerca de todo esto, mis queridos hermanos. Dice Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Basta que usted salga por la noche, si usted vive en el campo, mejor todavía, sale al patio de su casa y eleva su mirada al cielo, y usted puede contemplar las estrellas y ver cómo todo es perfecto, porque todo ha sido creado por Dios. Y cuando usted ve y contempla la naturaleza, y usted se da cuenta que no es por generación espontánea, o lo que existe no es hecho por manos humanas, sino que es claramente poniéndose en evidencia de manera visible la creación de Dios a la humanidad, nosotros entendemos. Y entonces vamos comprendiendo lo que Dios desea en cuanto a nosotros. Y ahí es a donde nosotros tenemos una conciencia. Y la conciencia nos dicta entre el bien y el mal. Por eso es que debemos estar siempre estudiando la palabra de Dios. Veamos dos ejemplos. Primero, el ejemplo de Abimelech, el rey gentil. Si ustedes recuerdan, Isaac tenía a su esposa, y entonces Isaac se fue con Rebeca a un lugar a donde estaba gobernando Abimelech. Y entonces Abimelech la quiso tomar para sí. Pero en una ocasión se dio cuenta de que Isaac estaba acariciándolo. Y lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué pasa? ¿Me ha querido engañar? Y esa mujer, ¿no dijiste que tú, que era tu hermana? Y yo veo que no es así porque estás actuando de otra manera. Y aquel hombre le dijo, bueno, tuve miedo. Y entonces por eso dije que era mi hermana. Y entonces le dijo a Abimelech, pude haber pecado contra Dios. Toma, llévatela.
Entonces, encontramos que vemos ejemplos aquí en cuanto a un rey gentil, Abimelech, ¿verdad? Que hay gente que no es creyente, pero que tiene más conciencia en cuanto a las cosas de Dios y es temerosa de Dios. Por eso es que debemos eh, entender que la conciencia es aquel balance para nuestra vida en el entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Encontramos aquí también otro ejemplo en cuanto a los bárbaros de la isla de Malta. Pablo iba con ellos y entonces se viene una tempestad y entonces, no, aquí hay alguien que no está bien. Y decían, este es Pablo el que no está bien, entonces vamos a ver qué hacemos. Y lo querían echar a Pablo en el agua, pero vemos allí de que lo que pasó fue de que ellos tenían una conciencia. Estos hombres sabían entre el bien y el mal y sabían que si estaban sufriendo algo, si estaban padeciendo algo, era por causa de la maldad. Entonces, vemos aquí que encontramos lo que la palabra de Dios nos declara. Ahora, otro factor reinante es el detenimiento del Espíritu Santo. Cuando nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Este detenimiento, no el Espíritu Santo que nos habita a nosotros, el Espíritu Santo se contrita cuando nosotros no estamos haciendo bien. El Espíritu Santo se entristece y debemos tener ese cuidado. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, hablando del hombre, es carne, mas serán sus días 120 años. Nos damos cuenta que en Génesis capítulo 6, la maldad del hombre había llegado a un extremo tan grande que Dios tratando con el hombre, queriendo hacerle el favor, llenarlo de su gracia y que el hombre pudiera estar en comunión con él, pero la gente no quiere nada. Me recuerda a los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles cuando la gente no quiere nada con Dios y como no quiere nada con Dios, está haciendo lo que a él le parece mejor. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No voy a estar en esa lucha queriéndoles ayudar y ellos no quieren nada, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El tiempo del hombre en la tierra se ha venido acortando por causa de su vida pecaminosa. Y ese no ha sido el deseo de Dios, sino es la misma desobediencia del hombre a las cosas de Dios. La gente no quiere nada. Predicamos la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo de pandemia cuando esto ha servido para que la gente reflexione sobre la vida y la muerte y se acerque a Dios. Pero la gente no quiere nada. No quiere nada y está en esa contienda siempre con Dios. Y Dios haciéndonos la invitación, invitando a toda la humanidad a que se acerque, estando con los brazos abiertos, siempre en la cruz, cargando con el pecado del ser humano, y la gente no quiere nada. Pero ¿qué más? Vemos aquí la revelación especial que Dios dio al hombre. Fue que el hombre puede acercarse a Dios solo por medio del sacrificio. Estamos hablando, recordemos, de lo que es la dispensación de la conciencia. Ahora nosotros ya no nos acercamos a Dios de esa manera. Sin embargo, como estamos estudiando lo que es la dispensación de la conciencia, la revelación especial que Dios dio al hombre fue que el hombre puede acercarse a Dios solo por medio del sacrificio. Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir el pecado del hombre.
Y al sacrificar a un animal, ¿qué hizo? Derramó sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estaban desnudos. Estaban de una forma que ellos no habían conocido anteriormente, pero se estaban enterando de cómo se encontraban delante de Dios, pero más que todo la desnudez física. Estaban desnudos en cuanto a su conciencia, porque sabían ellos, hoy ya habían entendido lo que habían hecho, habían faltado a lo que Dios les había dicho que no hicieran. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron. Primero Eva, y Adán tuvo la oportunidad de decirle, mujer, ¿qué hiciste? Teníamos la advertencia de Dios, pero yo no voy a comer. Yo me voy a dirigir a él y a pedir por ti, o no sé qué más pudo haber dicho. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de elegir entre la mujer y Dios. ¿Y qué hizo? Eligió a la mujer. Y ahí es donde se conoce el pecado de Adán, ¿verdad? Porque fue él abiertamente quien, conociendo todo, quien no habiendo sido engañado, él pecó. Entonces dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hubo necesidad de un sacrificio. ¿Para qué? Para que ellos cubrieran su pecado. Y vemos aquí en esta ilustración cómo ellos van vestidos con pieles de un animal para que ellos pudieran cubrir su desnudez, y fueron expulsados del huerto del Edén. Y entonces ahí comenzó lo que conocemos nosotros como la dispensación de la conciencia. Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla por ella. ¿Cómo fue que Abel agradó a Dios? Hizo conforme a lo que Dios había dispuesto. Cuando pienso tanto en Abel como en Caín, pienso de que aunque la Biblia no lo dice, que Adán hacía ese tipo de sacrificio para agradar a Dios. Sabía lo que había sucedido, y sus hijos, en el caso de Caín y Abel, veían eso. Y entonces ellos dos fueron y hicieron sacrificio, pero veamos lo que dice nuevamente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Me llama la atención, porque no dice que el sacrificio de Caín era malo. No, dice que era más excelente el de Abel que el de Caín, porque lo estaba haciendo conforme a lo establecido por Dios. Y dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, que estaba siendo justificado, que lo estaba haciendo conforme a lo dispuesto ya por Dios, dando a Dios, dice, testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. La responsabilidad del hombre de hacer el bien, nosotros somos responsables. Y sobre todo cuando conocemos más la palabra de Dios, la responsabilidad es más clara. Y tenemos nosotros ahora una conciencia que nos dice si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien. ¿Qué pasa? Y hago aquí un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos, cuando nosotros nos encontramos a solas en nuestra casa y estamos frente a la computadora? ¿Qué ve usted? ¿Qué está viendo? ¿La ocupa para estudiar o para ver otras cosas? Está bien a veces distraerse,
no vamos a ser tan cuadrados y decir que usted no puede tomarse un tiempo para hablar con sus amigos, con sus hermanos o con alguien. Pero hay gente que ha sido descubierta, aún en las iglesias, viendo pornografía. Entonces, ¿pero quién es responsable? El que conoce la palabra de Dios y hace esas cosas que no son agradables delante de Dios. Ahora, el hombre tiene la capacidad de hacer el bien y no hacer aquello que es malo, diabólico. Esa capacidad la tenemos nosotros desde el momento que pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y creímos en la obra de Él, en la cruz del Calvario, en lo que Él hizo, a donde clavó el acta de los decretos que había en nuestra contra, a donde llevó todo el pecado de la humanidad, a donde nos sustituyó, a donde Él expió todos nuestros pecados y nos redimió. Cuando entendemos eso y tenemos esa capacidad de hacer el bien y no de hacer aquello que es malo. Dice la palabra de Dios en Génesis 4, del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín no llevó nada malo, me imagino que buscó los frutos mejores, lo más excelente. El problema que lo estaba haciendo de acuerdo a su propio criterio. La palabra de Dios nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El problema es cuando nosotros creemos que debemos hacerlo así, porque es que así es. Y entonces entramos en un problema serio. Y por eso, eso fue lo que pasó con Caín. Caín no fue que llevó, digamos, tomates podridos. Por poner un ejemplo, una sandía ya toda. No, él llevó lo mejor. Porque la palabra dice que la ofrenda de Abel fue más excelente. O sea, que ella fue excelente, pero no era conforme al deseo de Dios, sino conforme al deseo del hombre. Y dice el versículo 4 y 5, y Abel trajo también de los primogénitos, vea, de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué lo vio con agrado? Porque lo estaba haciendo conforme a lo ya instituido por Dios. En la Biblia no nos dice cómo ya había establecido Dios cómo hacer los sacrificios, pero sabemos que el primer sacrificio es el sacrificio de un animal para cubrir la desnudez de ellos a causa del pecado. Dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cómo se puso? Su rostro. Uno en el rostro manifiesta alegría, manifiesta tristeza, manifiesta enojo y tantas cosas que podemos nosotros a través de nuestro rostro manifestar a los demás. Y él dice que el semblante de él decayó, o sea, se puso con una cara que estaba molesto porque Dios no había recibido su ofrenda como recibió la de Abel. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que uno lo estaba haciendo conforme a lo establecido por Dios y el otro conforme a su propio criterio, que eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Y aquí vemos en esta ilustración, vemos que él está ofreciendo aquí a Abel conforme a Dios y él está ofreciendo frutos. Y desde ahí está molesto porque está viendo de que está siendo agradable la ofrenda de su hermano Abel delante de Dios y no la de él. Ahora, desde que él estaba haciendo
el ofrecimiento a Dios y él igualmente, pero no era lo que Dios esperaba. Y ahí ya estaba con un semblante un poco molesto y no queriendo agradar a Dios. ¿Y qué pasó? El resultado de él ya había pecado, lo hizo más grave, porque en su enojo, por no haber hecho lo que Dios le estaba diciendo que debía haber hecho, porque él pudo haber dicho, bueno, esta ofrenda no la voy a hacer así, pero la próxima la voy a hacer igual que mi hermano para agradar a Dios. No, lo que hizo es resolver el problema, entre comillas, porque no lo resolvió, sino que lo agravó y mató a su hermano. Entonces, ahora bien, eh, el punto número 2 dice, la palabra de Dios capacitada o capacita por medio del poder del Espíritu Santo y la conciencia del hombre serían de ahora en más el estándar del bien y del mal. Miren cómo la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo nos capacita. Y estaba también capacitando en este caso a Caín y Abel, pero Abel hizo caso, Caín no. Y entonces nosotros podemos ver aquí que el hombre, que la palabra de Dios capacitada por medio del poder del Espíritu Santo y la conciencia del hombre, serían de ahora en más el estándar del bien y del mal. Y sigue siendo así. Es el estándar de vida para el creyente, aunque son estándares extremadamente elevados y nunca los vamos a lograr, hay algo que personalmente a mí me agrada, que dice la palabra de Dios, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día del Señor. Y entonces eso me da a mí una esperanza, a pesar de lo pecaminoso que soy, porque todavía sigo cometiendo faltas, me deslizo y tengo que levantarme. Pero ¿cómo lo sé? Por medio de la conciencia y el Espíritu Santo que me habita y los habita a ustedes, y nos enteramos cómo Dios obra en nosotros. Génesis 4, del 6 al 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le está diciendo, ¿por qué? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si hoy esta vez no lo hiciste bien, puedes hacerlo en otra vez. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y vemos nosotros aquí ese ejemplo en cuanto a Caín. Caín sabía y Caín falló, y falló porque él estaba molesto, porque no había sido recibida su ofrenda como la ofrenda de su hermano Abel. Y esos son los dos ejemplos que nosotros tenemos aquí en cuanto a Caín. La balanza de Caín no fue correcta porque él hizo lo malo. Y la balanza de su hermano Abel fue buena porque él hizo lo bueno. Entonces, nosotros debemos mantenernos siempre en un estado de equilibrio, buscando hacer siempre la voluntad de Dios. Es difícil. Y yo no sé ustedes si han sido enseñados con este axioma que nosotros hemos aprendido en el Instituto de la Gracia. Yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros puede vivir en la vida cristiana, pero mediante la fe uno puede estar en esa lucha constante, cayéndonos, levantándonos, ¿cómo? A través de confesar nuestros pecados y ser limpios de toda maldad. Y aquí nosotros seguimos con esta ilustración y vemos cómo aquel hombre se enojó contra su propio hermano, sencillamente porque él trató de agradar a Dios en su propia manera de ser. ¿Y cuánta gente no va a la Biblia y no yendo a la Biblia quiere hacer las cosas
a su propio estilo. Un ejemplo es la salvación. Mucha gente dice, no, no es posible, hay que hacer algo, porque está pensando en obras. Y sabemos nosotros que la salvación es por medio de la fe y la gracia de Dios en nosotros. Y cuando nosotros pensamos en eso, nos damos cuenta que Dios obra y es algo que no nos cuesta a nosotros nada, pero cómo cuesta creerlo. Y la gente quiere hacer algo, siempre está añadiendo que hay que hacer aquí, hay que hacer allá, y bueno, algunos se atreven hasta orar por sus muertos para librarlos del pecado. No es hoy creyendo en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El que cree ha sido perdonado, pero el que rehúsa creer, la condenación de Dios está sobre él, así de sencillo. El fracaso del hombre continúa, la maldad continúa. Y vemos aquí, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Es tremendo lo que estaba sucediendo. Y cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, dio oportunidad para que la gente se arrepintiera, pero la gente no quiso nada, siguió en sus deleites, en su disfrute de la vida y haciendo las cosas a su propia manera. Y la tierra se había corrompido y estaba la tierra llena de violencia. Cuando nosotros vemos esto, mis queridos hermanos, ¿no nos parece que es algo similar a lo que estamos viviendo en todo el mundo? Hay violencia, hay corrupción, al extremo que es posible que usted esté viendo un canal de televisión y lo cambia porque quiere ver otra cosa y de repente ve una escena ahí de una sexualidad tan cruda y qué difícil es si uno está con niños pequeños, pero hay una corrupción grande a todos los niveles que cuando veo esto yo solo me ubico en nuestro tiempo y decimos si la tierra se corrompió y estaba la tierra llena de violencia y de maldad. Génesis 6, 11 y 12 y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estamos viviendo algo parecido, no sé si parecido a los tiempos de Noé o peor, no lo sé. Sin embargo, es un ejemplo que nosotros debemos notar. El juicio del hombre, el diluvio. Aquí es a donde va a terminar lo que es la dispensación de la conciencia, y ya lo dije al inicio, termina siempre con un juicio. El juicio que cayó sobre la tierra fue el diluvio mundial. Algunos expertos dicen que el Cañón del Colorado es un ejemplo de ese diluvio. Yo no lo sé, solo lo menciono. Génesis 7, del 11 al 12 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y miren la ilustración aquí. ¿Se imagina usted el monte más alto que sus ojos hayan contemplado, cubierto completamente con agua? Y nada más el arca de Noé navegando ahí, nada. Toda la tierra fue consumida. Todo ser humano, todo animal, todo. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer una nueva creación. Y estamos en igual condiciones porque la maldad del hombre es grande. Y Dios, por medio de su gracia y el arca, preservó a Noé y a su familia. Y vemos aquí una ilustración de cómo fue el arca y cómo llevaron alimentos para los animales y después para que se poblara nuevamente la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Aquí encontramos la primera mención de la palabra gracia. Y nosotros sabemos que la gracia es el favor que no merecemos de parte de Dios hacia nosotros. Podríamos decir, y Noé, ¿qué hizo de bueno? Bueno, tenía fe, pero aparte de eso, a Dios le agradó salvar a Noé. El símbolo del pacto prometido de que Dios nunca destruiría la tierra es el signo del arco iris. Y es un símbolo precioso. Pero quiero decirle algo que me llama la atención. Ese símbolo de Dios en la actualidad ha sido corrompido y ha sido usado como la bandera del homosexualismo. Qué tremendo. Qué tremendo lo que nosotros estamos viviendo cuando esto es de respetar, porque fue algo que Dios hizo para recordarle al hombre que no volvería a destruir con agua la tierra. Y dice Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9:15 al 16. Y me acordaré del pacto mío. Es un pacto incondicional. No es un pacto cuando uno dice, yo te doy y tú me das. No, es un pacto incondicional, solo de parte de Dios, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo, o sea, para siempre, entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y ese es un símbolo precioso, el arco iris, el pacto de Dios para ya no destruir al hombre. ¿Cómo puede usted aplicar estas verdades? ¿Cómo nosotros podemos aplicarlas? Teniendo conciencia, debemos elegir lo bueno. ¿Y cómo vamos a saber nosotros cuál es lo bueno? Bueno, la palabra de Dios nos lo indica. Nos dice ahí cómo nosotros debemos obrar. Número 2, nuestra conciencia puede ser cauterizada. Debemos tener cuidado, cuidémonos para no cauterizar nuestra conciencia o que se vuelva con una callosidad que nos da igual hacer las cosas buenas o malas. Ese es un peligro del cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuán exacta es su conciencia? La mejor manera de tener una conciencia sana y buena es exponer nuestra mente a la palabra de Dios, precisamente lo que estamos haciendo ahora, exponiendo nuestra mente a la palabra de Dios. Y dice Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurado si las hiciereis. Entonces, si nosotros conocemos acerca de la palabra de Dios, ¿qué dice? Vamos a ser felices. Hermanos, este es el estudio así en cuanto a lo que es la dispensación de la conciencia. Padre, te agradecemos tu bondad, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio, por este tiempo de comunión a través de tu palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, a continuar en el esfuerzo, en el tiempo para el estudio de ella, Señor. Y así a nosotros también fortalécenos en todo momento para seguir, Padre, estudiando, escudriñando las Escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.